Hermanos, buenas tardes, ¿cómo está? Si gustan acompañarme a su Biblia, por favor, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso número 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, hoy, hermano, en esta tarde comparto el tema número 51 de esta serie, que lleva por título Peregrinos sobre la tierra. Repito el tema de esta tarde: peregrinos sobre la tierra. Y así como hemos venido durante 51 semanas, que son bastantes meses, hemos venido paso a paso sobre la carta a los Hebreos. Es así como se vive la vida cristiana. La vida cristiana es paso a paso, pero siempre hacia adelante. Es exactamente lo mismo, vamos lento. Y así es la vida cristiana, vamos Dios mostrándose a nuestra vida, nosotros asimilando su verdad e ir creciendo. Es exactamente lo mismo, así como Dios nos ha permitido ir viendo verso a verso, así es la vida cristiana. Y es lo mismo que el escritor hace en estos versículos. Él nos ha hablado y nos ha puesto ejemplos de la fe vivos, del caso de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, Sara. Es más, la semana pasada vimos algo de Isaac, de Jacob, y nos ha mostrado a través de esos personajes, de esos héroes de la fe, diferentes facetas de la vida cristiana, de la fe. Y ahora el autor hace una ilustración en este momento de la escritura. Estos versículos que leímos hace como una conclusión de lo que es la vida de fe. Es una reflexión sobre lo que terminamos hace 8 días acerca de Abraham y Sara, que eran extranjeros y peregrinos. Y es una reflexión. Y él elabora la idea, o nos lleva a ese concepto de una patria celestial. Y esto de hablar de una patria celestial es un fundamento de la fe cristiana, de todos los creyentes de todos los tiempos, que estamos aquí, pero estamos como extranjeros. ¿Pero qué es eso? Porque la Biblia dice que hoy, cuando hemos nacido de nuevo, nuestra ciudadanía, ¿en dónde está, hermano? En los cielos. ¿Pero qué significa ser extranjero y peregrino en esta vida? Quiere decir que es provisional lo que estamos aquí y estamos esperando la ciudad de Dios. Entonces, hoy llegamos a una como conclusión en este camino de la fe. Y dice Hebreos 11:13, voy a retomar de ahí y vamos a ir verso a verso. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que dice ahí, hermano, lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En este versículo, hermano, hablando sobre este concepto de extranjeros y peregrinos, tomando los ejemplos de Abel, de Enoc, de Abraham, que son lo que el escritor nos está mostrando, vamos a ver 4 principios de la fe sobre el concepto de peregrinos. O sea, acuérdate que cada parte tiene una faceta y vamos a hablar en ese contexto. 4 principios acerca de esto, acerca de estos hombres. Ellos son el ejemplo. El primero es que estos hombres
se mantuvieron la visión, o sea, mantuvieron lo que Dios les mostró, mantuvieron la visión de la fe hasta la muerte. Es el primero. Mantuvieron la visión de la fe hasta la muerte. Y el escritor utiliza una expresión que está ahí en nuestra Biblia, dice conforme a la fe. Esta expresión es un sinónimo de la palabra por la fe que hemos venido escuchando. Pero conforme a la fe es algo muy importante, por eso lo menciono. Dice conforme a la fe, que dice murieron, que es similar a por la fe. Pero esta expresión conforme a la fe, de la raíz del griego, tiene más énfasis, o sea, es más enfático, más claro, como más de exhortación. Y quiere decir que estos hombres que iniciaron su camino de fe, aun cuando llegaron al lecho de la muerte, seguían creyendo lo mismo. Por eso dice conforme a la fe murieron. Y tomemos el caso de Abraham específicamente. Cuando Dios llama a Abraham, Él le dice: a ti y a tu descendencia le daré esta tierra. Habla de una descendencia. Y le dice que esa descendencia va a ser como las estrellas del firmamento. ¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? Es un montón, ¿no? La pregunta es: ¿Abraham vio eso? No. Él alcanzó a ver a su hijo y a sus 2 nietos. Entonces Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias, en lo que tú haces, en la fe. Todas las familias de la tierra, y serán como las estrellas del cielo. Entonces él volteaba la realidad y decía: 1, 2, 3. Dice: ¿cómo? O sea, Dios le dijo muchos, pero él contaba 3. Pero sin embargo, cuando la muerte se acercó a él, cuando él vislumbró, pues, ¿sabe?, la edad avanzada, la vejez, él siguió creyendo. Entonces quiere decir que Abraham siguió esperando en Dios aun cuando estaba en el lecho de la muerte. Ahora, algo muy importante notar aquí: Abraham no tenía los medios que hoy tú y yo tenemos para conocer la fe. Él estaba en una condición menor en esa parte que nosotros. Hoy, si tú ves la iglesia de Cristo, pues hoy la iglesia de Cristo es incontable, ¿no? La iglesia de Cristo hoy está en toda nación, de todo linaje, de toda lengua, en todo lugar. Y puedes decir: no, sí se está cumpliendo. Pero imagínate a Abraham, que contaba 3. Y él lo creyó. Llegó el momento de la muerte, pero él murió creyendo eso. Y es algo que nosotros hoy tenemos que reflexionar. Por eso Hebreos 11:19 dice lo siguiente. Fíjate lo que dice Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a ¿qué? A recibir. Entonces vemos cómo Abraham entendía él que la muerte no es el fin, que Dios es poderoso para cumplir sus promesas más allá de la muerte. Y eso aplica para nosotros, hermano. Porque antes de que Cristo venga, muchos de nosotros vamos a morir. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Pero la promesa de Dios a nuestra vida, de que estaremos con Él, de que estaremos en la nueva Jerusalén, de que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, es una realidad. Más allá de la muerte. Entonces, Abraham tuvo la plena convicción de que la muerte no significa el incumplimiento de las promesas divinas de Dios. Yo quiero llevarte para que vayamos entrando a lo que el escritor nos quiere enseñar. No pierdas de vista, hermano, que seguimos hablando acerca de la fe. No hemos dejado de hablar de la fe de las últimas semanas para acá. Entonces,
Nuestra fe debe de estar fundada en las promesas de Dios. Y hoy Dios nos dice que esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros como su pueblo, como su nación, como sus hijos, va más allá de la muerte física. Yo te quiero hacer una reflexión en esta tarde, hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Haz su mano. ¿En qué estás más preocupado en este momento? ¿En heredarles cosas físicas o en heredarle cosas espirituales a tus hijos? No me contestes. Porque si yo pregunto, no, espirituales, pastor, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero como estás trabajando en el ámbito espiritual, tienes un tiempo de estudio, de oración, de comunión con tus hijos, ¿verdad? Estás sembrando en ellos la palabra de Dios. Porque sabes que todo lo terrenal, aún les puedas dejar una casa, un coche, una cuenta de dólares, que ni tenemos, ¿para qué nos preocupamos si se devalúa? ¿Qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Quiero que empieces a reflexionar porque es el tema. Y lo voy a tocar un poquito más adelante. ¿Qué no es ese el afán del mundo? ¿Qué no hoy el mundo, con tal de dejarle físicamente propiedad a sus hijos, hoy los tiene abandonados? Encargados, como lo hemos dicho, con quien se pueda. Tú estás sembrando del ámbito espiritual porque estás entendiendo esto. Estás entendiendo que la muerte no interrumpe las promesas de Dios, sino al contrario, para nosotros la muerte es una puerta que abre el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Cristo, hermano? Romanos es muy claro, ¿no? Ni tribulación, ni angustia, ni muerte. Entonces, hoy entendemos ese primer principio de estos hombres, que ni la muerte los llevó a renunciar de su fe, ni la muerte. Decía en la mañana un ejemplo que yo creo que es válido. ¿Cuántos saben que Dios habla? Imagínate que Dios hablándote, diciéndote, ¿sabes qué? Yo me voy a mostrar a ti, te voy a instruir, voy a enseñarte quién soy yo. Y te paras de tu oración, y al otro día tienes una cita con el médico, y llegas con el médico y dice el médico, hoy no sé ni por qué vive usted. Con el tumor que usted tiene en la cabeza, usted debería estar muerto. Yo creo que le damos 2 meses de muerto, de vida para que. ¿Qué pensarías ahí? Que lo que Dios te dijo en 2 meses te va a instruir, te va a guiar y después te va a abandonar. Pero las cosas, cuando no vemos las verdades ante los ojos de la fe, nos limitamos meramente a lo terrenal y trabajamos meramente a lo que tenemos, a lo que hoy vemos, a lo que sentimos, pero dejamos de trabajar en el ámbito eterno, que es espiritual. Ahora no estoy diciendo que no trabajes, Entonces la verdadera fe sigue creyendo en Dios y en su palabra, aún en la muerte. Ellos murieron así, murieron creyendo. En segundo lugar, el segundo punto, dice que el escritor dice aquí que ellos murieron sin haber recibido la promesa. Segundo punto es que ellos murieron creyendo, pero sin haber recibido la promesa. Y esto, hermano, quiero decírtelo abiertamente y claramente, que esto aplica para todo creyente. Porque lo que tenemos aquí nada más es un anticipo de lo verdadero. Hoy lo que Dios ha hecho en nosotros al nacer de nuevo, al darnos una nueva naturaleza y vivir de una manera diferente, nada más es el anticipo de lo que ha de venir. Pero en esta vida no vamos a recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. Vamos a morir sin haber recibido la promesa.
Ahora, en el caso de Abraham, tomando el caso, el escritor, la Biblia jamás se contradice, porque Abraham recibió parte de la promesa que fue el nacimiento de Isaac, pero Abraham no recibió plenamente la ciudad que Dios le había prometido. Y es donde estamos hablando. Abraham recibió la promesa. Hebreos 6:15 dice lo siguiente, nomás voy a parafrasear algunas partes de Hebreos 6:15. Hebreos 6:15 dice lo siguiente: y habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Pero de qué se está refiriendo aquí? De su hijo Isaac. O sea, aún Abraham, recibiendo a su hijo Isaac, parte de la promesa que Dios le dio, él no vio el cumplimiento pleno de la promesa. Así murió. Él vivió en este mundo como forastero y murió así. ¿Dónde está lo que el escritor nos deja claro? Vamos ahí mismo, donde estamos en Hebreos. Ahora vamos a leer parte del verso 39 de Hebreos 11:39. Dice Hebreos 11:39: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Está hablando de esa ciudadanía. Sin embargo, hablando de la historia de Israel, Josué fue el que entró a la tierra prometida que Dios le había dado a Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Pero él no recibió la tierra prometida como tal. Él recibió un símbolo. Y ese símbolo era Canaán. No recibió la realidad. Sin embargo, él entró. Él recibió un símbolo solamente. Y nosotros como creyentes hoy estamos recibiendo nada más de parte de Dios un símbolo. A ver, la escritura dice que el creyente tiene el sello del Espíritu Santo, ¿sí o no? Voltea al de al lado y ve si se lo ves. Pero ¿dónde lo tiene? Está re feo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, eso dice la escritura. Ahora, ¿lo crees? ¿Que tienes el sello del Espíritu? ¿Se te ve? No. ¿Hasta cuándo se va a ver ese sello? Hasta que entres el umbral de la Nueva Jerusalén, porque ahí no va a entrar nadie que no haya tenido el sello antes de Dios. Ese día, cuando las puertas se abran al reino, vas a entrar. ¿Dónde está el sello? Pues se entiende en el corazón. ¿Dónde se entiende esto? Que Dios ha transformado la parte interna del hombre, no la externa. Pero nada más hoy estamos viendo ciertas cosas que en el tiempo se van a cumplir, no en este momento. Y es igual con nosotros. Y Dios hoy, aunque nos está transformando, sabemos cuánto nos falta llegar a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Pero sin embargo, la promesa es que Él nos dará un cuerpo, que dice la Escritura, semejante. Entonces hoy es parcial, pero es una realidad. Pero sin embargo es un símbolo. O sea, nosotros afuera, entre la gente, nos vemos igual que ellos, pero no somos iguales. Tiene que haber una diferencia y lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, ahorita lo que estoy hablando de ese símbolo que ellos creyeron, no lo recibieron plenamente, pero murieron creyéndolo. Entonces, para nosotros, hermano, el cumplimiento de las promesas de Dios totalmente apunta hacia el futuro. En esta vida no va a haber nada de ese cumplimiento. Hoy lo que tenemos es por gracia de Dios. Hoy recibimos alimento, comida, abrigo por la gracia de Dios. Y queda todo eso hacia el futuro. Y todo eso se va a cumplir bíblicamente hasta que estemos en su presencia. Ahí se cumplirá todo. Por eso dice: murieron sin recibir lo prometido, hasta el regreso de Cristo. Por eso empezamos el número 1 de la fe, que
¿Qué dice Hebreos 11:1? Dice, es la certeza de lo que se espera. El regreso de Cristo. Y cuando Él venga se cumplirá absolutamente todo lo que Él ha prometido. Y número 3, hablando sobre el punto número 3. Voy a leer, parafrasear lo que dice ahí. Murieron todos estos sin haberlo recibido lo prometido. Aquí está el número 3. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Quiere decir que todos ellos lo vieron de lejos. Y estos 3 puntos que habla aquí, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, se puede definir como la fe. La fe es mirar cosas que no se ven claramente, pero que están ahí. Entonces hoy vivimos en esas realidades futuras. O sea, Dios ha prometido un lugar para nosotros. Su palabra nos lo aclara, su palabra nos enseña. Él habla sobre esto, pero no lo alcanzamos a ver. Pero sin embargo debemos de creerlo. Y solamente esto que estoy hablando solamente lo puede ver o entender o creer un nacido de Dios. El que no, pues no lo puede ver. Pero aquí habla de 3 verbos importantes: mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. Pero sin embargo, yéndonos al original, el segundo verbo, que es creyéndolo, no aparece en los manuscritos. Creyéndolo. Si nos entiende que los que copiaron, los que tradujeron la Biblia, lo agregan como dándole más énfasis. Entonces vemos los dos y vamos a analizar los dos que sí están, que significa mirándolo de lejos, y saludándolo. Vamos a omitir el intermedio, pero está implícito ahí, o sea, viene adentro, o sea, está adentro. Y lo primero es mirándolo de lejos. Hace reflexión cuando vemos algo a distancia, pero que no tenemos la nitidez de verlo claramente. A ver, la Biblia dice que nos ha transformado a una imagen semejante a la de Él, que estamos en ese proceso de transformación. ¿Sí o no? ¿Tú sabes que Dios ya empezó la transformación en ti? ¿Te has dado cuenta? Pero dice que llegarás a la plenitud para estar con Él. O sea, todavía no alcanzas a verlo, pero sí ves oscuramente ciertas cosas, ¿no? Tú vas viendo cómo Dios te ha ido transformando en este tiempo. Y ese se va a cumplir plenamente. O sea, el carácter de Él va a ser, tendremos el carácter semejante a Él, porque fuimos llamados a imagen y a ¿qué? Y a semejanza. Entonces se va a cumplir muchas cosas de lo que hoy es. Vamos a poner un ejemplo. ¿En cuántos de ustedes Dios está trabajando en la mansedumbre? A ver, levante su mano. Y los que no son mentirosos. A ver otra vez, ¿con cuántos de ustedes está trabajando Dios en la mansedumbre? O sea, todos, que es la que más nos cuesta. Cuando lleguemos allá, a la imagen y semejanza de Él, pues vamos a ser mansos y humildes como Él. Pero bien, mientras hoy estamos entre la lucha y entre que amanecí el lunes bien manso y el martes bien bronco, pero ahí la llevamos. ¿O nada más me pasa a mí? Entonces, eso es a lo que se está refiriendo aquí. Mirándolo de lejos. Como cuando ves algo allá que dices que sí está, pero vas bien, no lo alcanzas a ver plenamente, pero sabes que ahí está. No hay esa nitidez, ¿no? Volvemos al mismo caso de Abraham. Dios le dijo que sería un pueblo grande, enorme, le dijo. Así, mira, Abraham, tu descendencia va a ser como ves las estrellas, cuéntalas, Abraham. Y volteaba Abraham y me dijo, 1, 2, 3.
Y se volteaba a ver a él y más viejo. Pero sin embargo él lo creyó. ¿Se ha cumplido la promesa de Abraham? Sí. ¿Y se seguirá cumpliendo? Sí. Entonces hoy nosotros tenemos una manera de ver diferente, pero Abraham pues nomás solamente veía eso. Mira, es el mismo caso que sucede con Moisés. Tomando el caso de que a Moisés Dios le dice: mira, tú no vas a entrar, pero sube al monte y ve. ¿Qué hizo Moisés? Subió y vio. ¿Entró? No. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 3, 23 al 27. Deuteronomio 3, 23 al 27. Leo el último verso, el verso 27. Ya no para ahorrar un poquito de tiempo. Verso 27, Deuteronomio 3, 27. Dice: sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás, le dice el Señor, ¿el qué? El Jordán. Ahora Moisés entendió que era un símbolo lo que Dios le estaba mostrando. También Josué lo entendieron. Entonces este sirve como una ilustración de la fe. Vieron la tierra, la vio de lejos. Ay, qué bonita, pero no vas a pasar, le dijo el Señor. Ellos no veían Canaán. Ellos alcanzaron a ver lo que es la ciudad de Dios. Empezaron a vislumbrar lejamente lo que Dios había prometido. Ahora vamos a la segunda parte donde dice saludándolo. Este verbo que dice saludándolo, este verbo saludar, del griego significa celebrar, deleitarse con gozo en la visión. Entonces, no solamente ellos veían, fíjate, no solamente Moisés dijo: ay Señor, qué tierra tan bonita, déjame entrar. Y no quiso negociar con el Señor, sino él vio y se gozó. Eso es lo que dice la Escritura. Y hoy nosotros tenemos que aprender este gozo de parte de Dios. Porque ciertamente estamos en un mundo que va en contra de los principios de Dios. Y parece que en estos tiempos como que Dios se fue muy lejos, ¿no? Pero lo veíamos hace algunas semanas atrás, del gobierno de Dios sigue presente. Entonces, ante las adversidades, hermano, ante la desesperanza, ante las pruebas, el gozo de nosotros debe de estar como ellos. Ellos no menguaron, no se cansaron, no dejaron de creer porque vieron en el Espíritu, pero se gozaban de las cosas de Dios. Y hoy es algo que también tú y yo debemos aprender, hermano. Porque a veces las circunstancias no nos permiten ver las realidades de Dios. Tú debes de aprender a vivir así. Sabes que Dios ha prometido, no nada más es saberlo, sino gozarte en eso. Y esa es nuestra esperanza, hermano. ¿Cuántos saben que en esta vida tendremos pruebas, aflicciones, tentaciones? Y parece que cuando están esas bien, cuando sientes lo duro y lo tupido, como que Dios no está. No, gózate de las promesas de Dios. Señor, tú has prometido que yo estaré contigo. Fíjate que eso es lo que nos debe de mantener firmes en esta vida. Porque hay cosas que vamos a vivir muy fuertes, hermano. Pero lo que nos debe de mantener en esa certeza, en ese gozo permanente, es lo que Dios nos ha prometido. Y en cuarto lugar, dice que ellos se confesaban extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y eso es algo muy importante. Mira, cuando alguien pone los ojos, escúchame bien esto, cuando alguien pone los ojos, hablando de la fe, ¿estamos en ese rubro? Cuando alguien pone los ojos en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, inmediatamente rompe con toda la relación que está atrás de él. Eso se llama el ámbito terrenal. Cuando alguien pone verdaderamente los ojos
en las verdades, en los principios de Dios, en ese instante está cortando con todas las raíces que le unen a este mundo. Por eso ellos se confesaban como extranjeros y como peregrinos. Quiere decir que ellos no pertenecían al país donde vivían, no compartían absolutamente nada ni de su cultura ni de su idolatría, porque ellos sabían su ciudadanía. ¿Qué pasó con Daniel, hermano? Cuando el rey da la orden de que todo mundo debe de postrarse ante su imagen, ante su estatua, ¿qué pasa con Daniel? ¿Por qué? Porque quería desafiar a los demás. No le importó y lo hizo como siempre, en las ventanas abiertas, adorando a Dios. Esa es la realidad de nosotros. Ellos confesaban, dice. Ahora aquí hay que entender esta parte de confesaban. Hemos estudiado y hemos aprendido que confesar no solamente es hablar, sino confesar bíblicamente es hablar y vivir conforme a lo que decimos. Y tú te debes de confesar como extranjero y peregrino en este mundo. ¿Qué estoy diciendo? Debes de hablar como cristiano, pero debes de vivir conforme a los principios de Dios. Y siempre la Biblia nos dice que un creyente es un extranjero y un peregrino. Mira, cuando Abraham tiene que enterrar a su esposa, él va y con los hijos de Het les pide un lugar para sepultura. Y él dice: yo soy extranjero y forastero entre ustedes. Ahora, hay que recordar quién era Abraham. Quiero decirte que cuando Abraham, lo vimos hace 8 días, salió, no era una persona que no tenía propiedades. La Biblia muestra que era un hombre que tenía capacidad económica y dejó todo. Ahora, Abraham no vivía en cualquier lugar. Haz de cuenta que Abraham vivía en Nueva York, para que me entiendas. Salió de ahí, dijo, y dejó todo. Ahí en Times Square tenía su tienda y la dejó, porque Dios lo llamó. Es que a veces cuando vemos los conceptos bíblicos, ay, Abraham, no. Abraham tenía propiedades, tenía siervos. Se puede pensar que Abraham pertenecía a una de las familias más reconocidas de Ur, y dejó todo. Y vivió como peregrino y extranjero, al caso que él tuvo que pedir que le dieran un lugar para enterrar a su esposa. Ahora, cuando él dice esto, no está nostálgico diciendo, ay, pobrecito de mí. No, dice, es que yo estoy peregrino, yo no tengo necesidad de tener nada de aquí, yo voy de paso, pero tengo que enterrar a mi esposa, que ya se murió. Mira, vamos a esta cita, vamos a Génesis 23:4. Génesis capítulo 23, verso número 4. Dice: extranjero y forastero soy entre vosotros. Extranjero, ¿y qué dice? Y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Ahora, ¿cómo se conoció Abraham ahí donde estuvo? Abraham el hebreo, así le llamaban. Quiere decir, es diferente a nosotros. Ahora, insisto, cuando Abraham habla esto, no está en desesperación diciendo, ay, pobrecito de mí, no tengo, mira, estoy viviendo en carpas. No, él entendía. Él cambió su residencia para estar viviendo de nómada, porque así lo llamó Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que tú tengas que salir de tu casa y te vivir en un terreno baldío. De eso no sirve. Te tienes que desarraigar de los principios de este mundo en todos los ámbitos de tu vida si te dices creyente.
lo que gobierna este mundo. Y Abraham no estaba añorando, dice, ay, salí de ahí, cómo extraño. No, él sabía lo que Dios le había mandado a hacer. Él tenía puesta la mirada en lo que Dios le había prometido. Y hay más testimonios en la Biblia. Mira, vamos a ver otro testimonio acerca de Jacob. Cuando Jacob se presenta ante el faraón, Jacob dice lo siguiente. Vamos a Génesis 47, verso número 9. Estamos hablando de otro patriarca, Jacob. Génesis 47, verso número 9. ¿Ves lo que le dice Jacob al faraón? Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Ahora, fíjate lo que te voy a enseñar aquí. Nosotros asociamos la peregrinación con el éxodo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es así. David, que fue el que heredó la tierra y se montó, se puso en este mundo como rey de ese lugar, el rey David, él mismo, estando establecido, en una de sus oraciones le dice al Señor que él es forastero y advenedizo. Mira, vamos a leer esto. Vamos al Salmo 39, 12. Salmo 39, verso número 12. Está orando el rey David. Ahora, en ese tiempo David estaba establecido ya como rey. Él estaba gobernando. Pero dice Salmo 39, 12: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. O sea, no solamente extranjero, se aplica al éxodo. Aquí Israel ya estaba establecido, ya había un rey, ya había muerto Saúl. Estaba el pueblo de Israel en ese tiempo donde Dios les prometió, pero era el símbolo, y David lo entiende. Ahora, esto hay más en la Biblia acerca de que somos extranjeros y peregrinos, y de esto habla mucho el apóstol Pedro en su primera carta. Dice la primera carta de Pedro 2:11, si me quieres acompañar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo os ruego como ¿a qué? Extranjeros y ¿qué? Peregrinos. Es el mismo principio. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 17, regresemos un poquito. Cuando Pedro está hablando del todo el tiempo de la peregrinación, dice ahí, Pedro utiliza la misma palabra que habló Jacob: soy extranjero y peregrino. Solamente eso lo vemos con un poquito más de profundidad en la Biblia. Entonces, una persona que es extranjera no vive conforme a las costumbres del país. Y así quiero hacer muy claro esto. Uno de los principales problemas de nosotros en este tiempo como iglesia es romper con nuestras tradiciones. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta esa parte? Romper como venimos formando. Ese es un gran error. Pensamos que llegamos a Cristo y seguimos igual. No es así. Tenemos que romper con tradiciones. Tenemos que darle gloria a Dios y dejar de estar sobre cuestiones que no edifican en nada a la iglesia. En nada. Hay cosas que son vacías totalmente. Te voy a poner más un ejemplo que es algo de disputa entre la iglesia del siglo XXI: si el árbol de Navidad es bíblico o no.
Y la mitad dice no, y la mitad dice que sí, y la mitad dice que es una herejía, que es el diablo. No, está re bonito. Pero, ¿sabes qué es lo triste? Cuando esas tradiciones llegan a invalidar el mandamiento de Dios. Si lo quieres poner, ponlo. Si no lo quieres poner, también. Pero que te lleve a estorbarte en tu relación con Dios. Y saben unos dicen que sí, otros que no, y se están dando de patada a los cristianos en el Face, y tú ya eres un hereje. Tranquilos, rompe. Ahora estoy hablando de una tradición para todos, pero ¿cuántas tradiciones de familia traemos? Que hay que, dejar a un lado. Y a veces esas cosas nos cuestan como hijos de Dios. Ellos rompieron con todo el sistema del mundo, con todas las tradiciones. Mira, donde salió Abraham se considera una de las ciudades más idólatras. Sin embargo, él rompió con toda la idolatría, con todo el sistema, con toda la manera de proceder, todas las costumbres. Un extranjero no vive conforme a esos principios. Porque dice la Escritura que vuestra ciudadanía está en los cielos. Y debemos aprender a vivir con los ámbitos y las costumbres del cielo. Hablando de costumbres, el cielo no tiene costumbres, tiene principios. Debemos aprender a vivir así. Mira, hoy el mundo, donde tú quieras verlo, todos los principios que maneja el mundo, todos van en contra de Dios. Todos. Tú no me puedes decir algo que gobierne al mundo que glorifique a Dios, ni uno solo. Todos se contraponen a las cosas de Dios, donde lo quieras tocar. Debemos de romper con todo eso. Las ambiciones, las actitudes que tiene el mundo no deben estar en nosotros. No le dijo Dios a su pueblo: vas a entrar en tierra que hace. Cuando le dice todos los feos, ¿te acuerdas? Amorreos, los heveos, los jebuseos, todos los feos. Dice: vas a entrar, pero no te hagas como ellos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Como ellos. ¿Sabes que hicieron actos tremendos? Ellos quemaron a sus hijos. Eso es verdad. Y hoy Moloch, métete al internet y tiene cambios y sigue vigente el día de hoy. Y mucho cuidado donde mandas a tus hijos a ciertas actividades que están encaminadas a eso. Ellos rompieron con todo eso porque iban hacia la ciudad celestial, vivían conforme a eso. Ahora, lo más importante, se reflejaba en su manera de vivir. No nomás decimos: soy extranjero, sino se debe de reflejar. Se quedaron así cuando le dije que de Moloch, ¿verdad? Bueno, investiga. Más te lo voy a poner. Mira, aquí está el hermano que me dio un día un estudio. Ahorita me acordé. ¿Cuántos le han comprado esos huevitos Kinder a sus hijos? Investiga lo que trae adentro. Ese muñequito bonito, que no sé, unos cuernotes. Investiga. Investiga. Y te vas a sorprender. Y ellos confesaban con su testimonio de que eran extranjeros y peregrinos. Entonces la gente hoy debe de decirte: oye, pues no te invitamos porque tú eres cristiano y sabemos que tú no vas. ¿Por qué? Porque tu testimonio habla más de tus palabras. ¿A cuántos los dejaron afuera la cena navideña? Uy, nomás a mí. Es que eres bien aleluya, tú pura Biblia. Bueno, lo bueno que nomás fue a mí, pero pues también les va a pasar. A ver, quiero que anoten esto, los que están anotando. Nuestra verdadera ciudadanía debe de manifestarse en nuestro comportamiento.
Nuestra verdadera ciudadanía debe de manifestarse en nuestro comportamiento. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún país extranjero? ¿Alguna vez? ¿Sí sabes que un muñequito parado así para cruzar la calle en rojo significa no pasar? ¿Sí o no? Aquí se respeta. Parecen toreros, ¿no? Yo te voy a decir, la misma gente en un país extranjero que te ve hacer eso, la misma gente, los mismos ciudadanos que te llaman la atención. Y con cortesía, Aquí, y estoy hablando, tú vas a ese lugar, aquí te puedes brincar los semáforos y pasear, o sea, toreando los coches, sacar el capote, lo que quieras. Pero tú vas a llegar allá y te tienes que comportar, porque te van a molestar. Y vas a ser el único que va a hacer eso. A eso me estoy refiriendo. Si tú te dices cristiano en un mundo torcido, chueco, que todo atenta en contra de Dios, tu manera de vivir es diferente, y no solamente con lo que hablas, sino con lo conforme te comportas. ¿Verdad que sí? Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Y es algo, fíjate, nuestro testimonio debe de ser tan fuerte que no lo podemos callar. Tomando el ejemplo de Noé, ¿a dónde metió Noé la canoa que hizo, el barco que hizo? Pues se vio. ¿Qué tiene que ser nuestra vida de fe? Se tiene que ver cómo somos extranjeros. Ahora no tienes que decir a la gente, ay no, yo no voy porque yo no soy idólatra. Pues no. Tienes que ser sabio. Tienes que tener sabiduría de Dios. ¿Sabes que Dios no nos ha llamado a maltratar a nadie? ¿Sabes que nos ha llamado a hacer con mansedumbre, hablar a las personas de nuestra fe? Pero a veces nos falta la sabiduría para guiarnos. Mira, cuando alguien te pregunte acerca de tu manera de comportarse, tú debes de dar una explicación con sabiduría. Y la sabiduría va de la mano de la humildad. ¿Cómo? ¿Por qué no haces eso? Explícales. Entonces el confesar que no somos de esta patria no quiere decir lo hablo, sino lo vivo. Verso número 14, Hebreos 11:14. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una, ¿qué dice? Patria. Porque lo que esto dicen, o sea, los que proclaman ser diferentes, claramente dan a entender que buscan una patria. Y es exactamente lo que Abraham dijo: yo no soy de aquí, yo soy extranjero entre ustedes. Él vivió en tiendas no por gusto, así lo mandó llamar Dios. Él dejó todo. ¿Tú crees que Abraham no deseaba tener un lugar permanente? Claro que sí, todos deseamos eso. Pero Dios nos ha llamado pues a no tener raíces en este mundo, ¿no? Entonces la vida de fe, hermano, siempre es una vida de búsqueda. Siempre. ¿Pero búsqueda de qué? De las cosas espirituales, de las verdades celestiales de Dios. Ahora, aquí cuando utiliza la palabra patria, el escritor, esta palabra del griego significa el lugar donde una nación puede sentarse de verdad. Ahora, ¿hasta qué momento nuestra nación se va a sentar plenamente, establecer plenamente? Hasta la venida de Cristo. Ya mientras no. Y debemos entender esto. La vida de fe es una vida que siempre está en constante movimiento hacia la búsqueda de las cosas de Dios, hacia la patria de Dios. Los judíos los hebreos cuando salieron de Egipto emprendieron el camino hacia la tierra prometida. Así es nuestra vida igual.
Dice el verso número 15 de Hebreos 11:15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ve lo que dice ahí, ciertamente tenían tiempo de ¿qué? De volver. Mira, donde está tu corazón, ahí tienes que estar. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Su corazón dónde estaba? ¿Dónde estaba su corazón cuando salieron de Egipto? Se quedó en Egipto. ¿Y qué hicieron? Buscaron cómo regresar. Llegó el momento en el caminar que se levantaron y dijeron: vamos a matar a este Moisés y a Josué, y vamos a poner a otro líder que nos regrese, porque los ajos y las cebollas ya están re buenos. Y es verdad, así dice la Biblia. Entonces es lo mismo. ¿Por qué Dios nos deja aquí? Aplicando ese principio, ¿por qué Dios nos deja? Nacemos y nos deja aquí. Mira, porque aquí tenemos el tiempo si queremos de regresar. Y lo hemos bíblicamente, lo hemos visto muchos ejemplos. Es más, esta carta, ¿a quién fue dirigida? Fue dirigida a aquellos que estaban en la fe y que abandonaron la fe regresando a las prácticas del judaísmo. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Volteó. Y entonces ellos no quisieron, nunca anhelaron regresar y no regresaron. Y por eso nos deja aquí, para que nuestra fe se confirme. Y nos deja un tiempo aquí. Van a venir tentaciones, van a venir pruebas que nos van a hacer caer, sí, pero nunca permanecer. Ese es el punto. Van a venir muchas cuestiones a nuestra vida que nos van a hacer caer en los principios del mundo, en las formas del mundo, sí. Pero un hijo de Dios jamás va a permanecer ahí. Siempre es esto. Es un principio que está en la Biblia y es innegable, hermano. ¿Abraham cayó en los principios del mundo? Sí. Cometió adulterio, aunque su esposa le dijo: ándale ya. Y él cedió. ¿David cayó en los principios del mundo? Sí. ¿Permaneció ahí? No. Y esa es la realidad, hermano. Estamos aquí y vemos las cosas del mundo. Viene, nos tienta el mundo, nos seduce, nos engaña. Y algunas veces vamos a sucumbir, vamos a caer, pero no vamos a permanecer ahí. Nos vamos a levantar y vamos a dejar eso. Esa es la diferencia, hermano. Y es una realidad. Por eso dice: si hubiesen estado pensando en aquella patria de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ahora, el Señor conoce nuestra condición plenamente. Él sabe a dónde está nuestro anhelo. Porque si yo te pregunto: hermano, tu anhelo es la ciudad celestial. Sí, gloria a Dios. Pero no dejas las pasiones del mundo. Como lo decía y lo he dicho, aquí nos vemos bañados y peinados, ¿verdad? Y bien espirituales, pero en la realidad es otra. Seguimos adelante por la gracia de Dios. Mira, el apóstol Pablo, de lo que estoy hablando, él lo dice de esta manera. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso número 14. Filipenses 3:14. Filipenses capítulo 3, verso número 14. Prosigo a la meta. ¿Prosigo a dónde, hermano? Ahora la pregunta es, vamos a ponernos natural, no vamos a espiritualizar nada. En una carrera, ¿dónde está la meta? Hacia adelante. ¿Sí o no? Entonces dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién, hermano? Ahora, aquí Pablo no está diciendo: yo como apóstol, un supremo llamamiento de ser apóstol a los gentiles. Aquí está esta frase, este versículo aplica a todo creyente.
El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo significa que un día estaremos en la presencia de Él con un cuerpo semejante al de Él. Y eso aplica para todo creyente. Ahora, no es fácil, no es fácil mantenerte en la carrera, no. ¿Has visto los maratones, verdad? A mí me impresiona ver esos maratones porque siempre en el camino les da una o dos crisis a los corredores. ¿Sí has visto eso? Y bajan el ritmo, vuelven el estómago, así, pero siguen y llegan. Y así somos nosotros. Comemos espiritual, de repente, pero al final vamos a llegar los que somos. Pero no está en nuestras fuerzas, no está en nuestra capacidad, no está en nuestra dependencia, está en el poder de Dios en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios: así que el que piensa está firme, mire que no caiga. Tenemos que tener esa, 1 Corintios 10:12, para los que están anotando. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. El contexto de ahí le está hablando Pablo a los corintios en contra de la idolatría, de comer las cosas de la idolatría, participar de la idolatría, y le pone el ejemplo del pueblo de Israel. Le dice: cuidado, no se sientan muy seguros, porque si permaneces en eso, vas a caer. Ese es el contexto de Corintios 10. Para que algún día, si tienes tiempo de leer, ahí está el contexto. Le está hablando Pablo a los corintios. Ahora, no es fácil, hermano, permanecer en las cosas de Dios. El mismo escritor de Hebreos, ya vimos hace unas semanas, muchas semanas atrás, el 10:39 de Hebreos 10:39. ¿Qué dice Hebreos 10:39? Dice: pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación de ¿qué? Del alma. Preservación del alma. ¿Y tienen fe para qué? Preservación del alma. Y no retrocedemos. Te lo vuelvo a decir: el mundo nos va a engañar, nos va a hacer caer, y sí vamos a tropezar. Aquí no hay supercristianos, ¿sabías eso? ¿Cuántos se sienten supercristianos? Aquí no hay supercristianos. Aquí hay hombres y mujeres buscando agradar a Dios, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas. Y viene el mundo y ¡pum!, arremete contra nosotros. Caemos, pero no permanecemos. Te levantas y: Señor, perdóname, te limpias con la sangre de Cristo y sigues adelante. Esa es la vida de fe. Pero fíjate, sigues hacia adelante, pero no sigues hacia adelante no sé para dónde. La vida cristiana tiene un sentido, tiene un destino: estar en la presencia de Dios. Nosotros no estamos así como que no sabemos a dónde vamos. Sí sabemos qué va a pasar. La Biblia es muy clara: todo lo que vemos se acabará. Y dice que se va a acabar por medio del fuego. Hace semanas lo vimos eso. Es una realidad. Entonces, por eso dice que la fe es vivir en la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? El gobierno de Dios, las verdades de Dios. O sea, no se ve que Dios esté gobernando, pero sí está gobernando. Y se va a cumplir absolutamente todo. Verso número 16, Hebreos 11:16. Dice: pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿qué anhelaban? Celestial. Por lo cual, fíjate, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Ciudad. Aquí vamos a ver varias cosas en este versículo. Primeramente, la ciudad de Dios. Dice que Dios ha preparado una ciudad. Dice que ellos anhelaban una mejor, esto es la celestial. Eso se está refiriendo a la ciudad de Dios. Entonces, el Hijo de Dios está insatisfecho en este mundo. Escúchame bien: el verdadero creyente, nada de este mundo lo llena. Nada.
La única satisfacción, lo único que lo llena es el ámbito espiritual. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Un buen par de zapatos o que Dios conteste una oración tuya? Pero hay quien dice, no, yo un par de zapatos que no traigo, están rotos. Es en serio, no te estoy bromeando, ¿eh? Lo digo en sentido figurado, pero es una realidad. A ver, los que dijeron una oración contestada, entonces te la pasas orando sin cesar, como dice Pablo, ¿no? Orar sin cesar. Te la pasas dando gracias a Dios en todo, porque sabes que vas a recibir una respuesta de Dios. Entonces, el verdadero creyente, ¿qué es un creyente? Alguien que ha sido transformado internamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso implica que lo terrenal no le satisface, porque él entiende que todo es transitorio, momentáneo. Él sabe que lo terrenal es carnal, inmundo, y no le satisface. Él anhela lo eterno, lo celestial. Fue por eso que Abraham salió insisto, de una civilización que en ese tiempo era la más sofisticada. En ese tiempo. Dicen los historiadores que era cómoda, era atractiva, era lujosa para ese tiempo. Y él decidió dejar todo para relativamente, escúchame bien lo que te voy a decir, para relativamente vivir en pobreza. Pero él nunca vivió en pobreza. A ver, te lo vuelvo a explicar porque me viene así. Relativamente vivió en pobreza. Y no lo vivió, porque teniendo a Dios con él, lo tienes absolutamente todo. Aquí puedes carecer, pero yo he anhelado una casa propia y no la tengo. Y como veo el tiempo de Dios, no la tendré. Y te quiero decir, era el afán de mi esposa y mío. Y trabajábamos 7 días a la semana, 14 horas al día o 20 horas al día, si se podía. Porque eso nos enseñaron, casa propia. No pagues renta, se va a la basura. Entonces, ¿dónde vivo? En el parque para no tirar basura, ¿no? El sistema del mundo, endrógate, mira, está 40 años pagando y drógate. Pero Dios dice otra cosa. Y estuvimos 2 veces a punto, así de comprarla y ¡pum! Y sin conocer a Dios, pero Dios sí nos conocía. Y hoy vivimos en paz. ¿Por qué? Porque no depende el inmueble, depende de lo que hay dentro. Puede ser el inmueble tuyo, pero siendo dueño con tus escrituras así pegadas en la puerta, no quieres ni llegar. Ese es el mundo. ¿Por qué se sale la gente de su casa? ¿Por qué abandonan el hogar, el vínculo matrimonial? ¿Por qué abandonan los principios que Dios ha regalado de una familia? Porque muchos no quieren ni estar ahí, dicen, no. Pero sin embargo es el principio de Dios. Y él vivió en relativa pobreza, pero no fue pobre, porque él tenía a Dios. El verdadero creyente no ama las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no le satisfacen. Es más, son incompatibles para él. Totalmente. Ahora, no estoy diciendo que vivamos como ermitaños, que nos metamos allá en un lugar, yo no soy del mundo. No, tampoco estoy hablando de eso. Que te vayas a la Jusco hasta arriba y que yo no quiero hablar con los pecadores. No estoy hablando de eso. Mira, Abraham fue bendición en el lugar donde estuvo para esa gente. Cuando los reyes se vinieron sobre ese lugar, él detuvo a los reyes. Y cuando él murió,
aún la gente de ese lugar lo extrañó. Lo convencionaban como Abraham el hebreo. Espero que el día que te mueras tus vecinos digan: ya se murió Juanito el cristiano, porque tú impactaste la gente donde estabas. Te voy a decir, si tú rompes con los vínculos del mundo, el afán, lo que hoy el mundo es prioridad, inmediatamente vas a ser diferente y vas a ser bendición para todas esas personas. Cuando nosotros dejamos los intereses materiales, los afanes, las ambiciones, podemos servir a los demás. ¿Sirves a Dios? ¿Sirves a Dios en tu casa? ¿Sirves a Dios en tu lugar donde estás? ¿O estás afanado todo el día? Ay, afanada y turbada. Y en segundo lugar, este versículo nos enseña que son aceptados por Dios. Lo voy a leer. Yo lo traigo todo desde los sábados. Lo voy a leer cuando dice: por lo cual Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, dice, una ciudad. Entonces, en segundo lugar, son aceptados por Dios. Y te voy a leer un versículo que es impresionante. Dice el versículo que Dios honra a los que le honran. Esto es lo que vamos a leer. Vamos a la primera carta, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso número 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso número 30. Dice: por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos, ¿qué dice? En poco. Cuando dice la escritura aquí en Hebreos, regresemos a Hebreos, hermano. Por lo cual Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Tomando el ejemplo de Abraham, mira, cuando Dios llama a Abraham y Abraham responde al llamado de Dios, Dios sella ese llamado con un pacto. Y a partir de ese momento, Dios se presentó ante todos como el Dios de Abraham. ¿Tú quieres que Dios se presente como tu Dios? Cuando Abraham fue a Faraón, él se presentó como el Dios de Abraham y lo respaldó. ¿Quieres que Dios se presente como tu Dios y te respalde en todo? Comprométete con el Señor. No nomás sé cristiano nominativo. No nomás hables el evangelio, vívelo. Que se vea tu manera de vivir. Porque Dios respalda a sus siervos, hermano. Y en ese momento que Abraham decidió, Dios lo respaldó. Y Dios se presentó siempre se presentó como el Dios de Abraham. Y las generaciones fueron pasando y siempre dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. Y es exactamente lo mismo para nosotros. Tenemos que comprometernos con Dios, porque Dios quiere presentarse como nuestro Dios. ¿Sabes que la gente que te rodea va a identificar a Dios por tu testimonio? La gente que te rodea va a identificar a Dios conforme a tu testimonio. Y eso debería de ser el estímulo suficiente para ti y para mí. Mi Dios es santo. Mi Dios está conmigo. Mi Dios me suple.
vivimos en la realidad todo. Mira, de lo que te estoy hablando, que hay tanto desconocimiento de esta verdad. De aquí han surgido un montón de doctrinas falsas. Te voy a hablar dos. Doctrinas erróneas. Por desconocer que Dios nos va a respaldar cuando nosotros nos comprometemos, cuando nosotros respondemos en la fe a lo que Él nos ha mandado. Te voy a dar dos doctrinas que andan por ahí ahorita. Una, ¿qué te parece la doctrina o la enseñanza de declarar, establecer? No, yo declaro, yo establezco, yo afirmo, no recibo. Dos, ¿qué te parece la doctrina de echarle la culpa a todo al diablo? Es que el diablo me robó. Es que el diablo me persiguió. No, no fue el diablo, fue tu pecado. Y de ahí, hermano, son dos doctrinas totalmente erróneas. Te voy a decir, cuando nosotros blasfemamos el nombre de Dios, hay una reacción de parte de Dios. ¿El pueblo de Israel blasfemó el nombre de Dios? ¿Sí o no? Ve lo que le dice Dios a través de un profeta a su pueblo. Vamos a Isaías 52, verso número 5. Isaías 52, 5. Fíjate qué tremendo es esto. Y ahora dice aquí, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. ¿Qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre. ¿Cada cuándo, hermano? ¿Tú quieres que Dios se muestre como tu Dios? Comprométete tú con Él. Testifica. No vivas bajo los principios de este mundo. No te dejes gobernar sobre las cosas que gobiernan este mundo. Debes de romper si eres extranjero y tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Y el final de este versículo dice algo bien impresionante. Dice el final de este versículo, dice, porque les ha preparado una ¿qué? Ciudad. Y es algo impresionante, porque la ciudad de Dios ya está lista. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ya está ahí. Dios no está jugando. Dios no le dice a Gabriel, oye Gabriel, dime cuántos van, para ver de qué tamaño hago la ciudad. La ciudad ya está completa. ¿Sabías eso? ¿Sabías que la ciudad, la verdadera ciudad de Dios, ya nos está esperando? Dios no está jugando y dice, ay, no sé si la haré, ¿qué tal si la hago? ¿Y si me fallan? A ver, Gabriel, ¿cuántos llevas? Yo hace 8 días conté 100,000. ¿Tú cuántos llevas, Gabriel? No, pues yo llevo 101,000. No, la más grande. ¿Sabes que ya está todo listo? Dios nos ha preparado. Dios no está jugando. Quiero que me escuches esto. Dios, tomando el caso de Abraham, Dios lo sacó de una comodidad terrenal y lo llevó a peregrinar en esta vida esperando una mejor ciudad. ¿Te imaginas cuando Abraham llega y dice, uy, esto es lo que Dios me dijo? La Biblia habla de algo impresionante de la nueva Jerusalén. Te quiero decir, Dios no es deudor absolutamente de nadie. Él ya nos lo prometió y ya está. Y está en la Biblia. Está en la Biblia como lo que se conoce como escatología. Está en Apocalipsis 21:2, si me quieres acompañar. Apocalipsis capítulo 21, verso número 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad,
la nueva Jerusalén. Descender ¿de dónde, hermano? Del cielo, de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya está ahí, hermano, lista para ti y para mí. En este momento no la podemos ver, pero por la fe lo creemos, que estaremos en la presencia de Dios. Dice el Salmo 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es una realidad, hermano. Entonces esa ciudad ya existe. Y sabes que tú y yo necesitamos hoy discernimiento de las cosas de Dios, hermano. ¿Qué son cosas eternas y qué son cosas pasajeras? Tienes que discernir, hermano. Lo pasajero te va a satisfacer por un tiempo, pero no te va a llenar completamente. Créemelo, hermano. Hoy, si tú tienes unos propósitos para el año 16, anótala ahí: debo de tener reunión familiar, debo de juntar a mis hijos, orar, enseñar a mis hijos a bendecirnos como padres, enseñar a mis hijos a bendecirse como hermanos. Y aunque tú veas todo lo contrario, aunque tú percibas todo lo contrario, tú vas a dar testimonio a fin de año lo que Dios ha logrado en tu familia. Pero son los principios que deben estar rigiendo a una vida cristiana, hermano. Pero si hoy estás afanado, trabajando 24 horas al día, 14 días a la semana, y dejando a tus hijos con quien puedas, vas a ver también los resultados. Créelo. Yo te doy testimonio de eso, que la vida familiar cambia, porque creemos en las promesas de Dios. Instruye a tu hijo cuando es niño, y de grande no se apartará. Ustedes tienen muchos hijos pequeños en este momento. Instrúyanlos en las verdades de Dios, en las promesas de Dios. Pero que es instruir, no nomás lo hables, lo vivas. Y verás. Porque va a venir un tiempo en donde vamos a ingresar a ese lugar. Pero primero tenemos que cortar las raíces de donde estamos. Corta con todo. Todo lo que este mundo, mira, el mundo hoy está enfocado a destruir la familia. Ya hasta le hablan de familias distintas. ¿Y sabes a lo que me refiero? Matrimonios, es más, ya hasta en las películas salen, hasta en las series salen ya como un modelo de vida. Yo acabo de ver una serie americana donde ya sale dos mujeres que se casan y después de unos capítulos salen con hijos adoptados. Están destruyendo el vínculo familiar, y debes de empezar por tu familia. Debes de empezar por lo que Dios te ha dado a ti, varón, y a ti, mujer. Tu familia, tus hijos, tu matrimonio. El matrimonio, Dios rige el matrimonio. Dios lo creó y Dios pone las reglas. Y vive conforme a eso. Créele a Dios. Y da testimonio de esa verdad. Y verás las cosas cómo van a ir transformando poco a poco. Pero tenemos que cambiar todo esto, hermano. Estamos en esta peregrinación. Y esta peregrinación es difícil, hermano. Pero así como Dios
aún en medio de un pueblo rebelde, no se apartó ni les dejó de suplir, así será con nosotros. No se va a apartar y no nos va a dejar de suplir. Pero si tú sigues enfrascado en los valores del mundo, en la codicia, en la envidia, no lograremos más. Tenemos que entender esto, hermano, y tenemos que dar testimonio de esto. Termino con un versículo, Colosenses capítulo 3, verso número 2. Colosenses capítulo 3, verso número 2. Dice el apóstol Pablo aquí en esta carta a los colosenses: poner la mirada en las cosas de ¿dónde, hermano? Y no en las de la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba. Poner la mirada en los principios de Dios, en su palabra, en su verdad, y no en los conceptos de la tierra. Deja eso. Condúcete como hijo de Dios en todo lo que haces, en todo lo que vivimos, todo, para que Dios honra al que le honra. ¿Cuántos quieren que Dios los honre? Hay que trabajar. No es automático, hermano. O sea, ya por su gracia somos hijos, pero hoy tenemos que trabajar en esta parte para que Dios se presente en tu vida como el Dios vivo. Ese Dios de Isaac, Dios de Jacob, se refiere: yo soy un Dios de vivos. A eso se refiere. Entonces, trabajo, hermano, tenemos mucho, y es el tiempo de empezar a trabajar. Entonces, somos aquí como peregrinos y advenedizos en este tiempo. Oremos a Dios, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es verdad. Dice tu palabra que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestro caminar, Señor. Sabemos que ella nos guía, Señor. Sabemos que ella es la que nos lleva paso a paso en este caminar como hijos tuyos, Señor. Hoy entendemos, Dios, que nos has dado una nueva patria, una nueva ciudadanía, porque nos has adoptado como hijos tuyos y nos has hecho herederos de tus promesas, Señor. Pero también entendemos, Señor, que nos has dejado en este mundo que gira al revés, que sus principios son en contra de tu palabra, pero nos has dejado para dar ese testimonio de que tú eres un Dios que vives. Pero nosotros debemos de vivir conforme a tus principios, ya no gobernados bajo los principios del mundo, ya no gobernados bajo las formas del mundo, sino bajo tus principios, como esos extranjeros aquí que anhelan y esperan tu regreso para que todas tus promesas se cumplan. Tu palabra es clara, Señor, y tu palabra es suficiente para nosotros. Hoy entendemos esto, Señor, que tú nos has dejado para hablar de ti, para proclamar de ti y para dar testimonio de ti. Pero somos extranjeros, estamos de paso, Señor. Padre, hoy te pedimos que nos perdones si los afanes nos han ganado en este tiempo. Perdónanos, Señor, si nos hemos arraigado más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Perdónanos, Dios, si hemos descuidado nuestra familia. Perdónanos, Dios, si hemos descuidado nuestra comunión contigo por el afán de las cosas. Hoy, Señor, venimos a ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque tú nos has dado una palabra que es clara: que te busquemos a ti, tu reino, tu justicia,
y todo lo demás vendrá como añadidura a nuestra vida. Y lo creemos, Señor. Hoy creemos, Señor, que si edificamos en ti, es porque creemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque aún en nuestra infidelidad, Dios, tú permaneces fiel en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Por eso en esta tarde, mi Dios, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, al único Dios vivo y al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Gracias, Señor. Denle un aplauso grande al Señor. Gracias.